Sean todos bienvenidos a esta charla. Hoy nos encontramos con la profesora Nora Astrid Torres. Vamos a hablar un poco de lo que sería el costumbrismo en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Nora? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, Nora, quería que hiciéramos como un pequeño recorrido, como en lo que es toda la historia de lo que termina siendo costumbrismo en Latinoamérica, desde dónde empieza a surgir, desde qué movimientos en Europa, como que hay de fondo en lo político y en lo filosófico un poco frente a esos movimientos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, vamos una cosa a la vez. Sí, son como tres preguntas, pero ahí vamos. Sí, pues la idea ¿De es como dónde ir surge el desenvolviéndonos poco a poco. costumbrismo? Míticos y concretos, los aspectos que están como corriendo sobre. Decías que ¿Sí? uno de los aspectos del romanticismo. Cuando se crean las naciones europeas después de la Revolución Francesa, lo decimos a finales del siglo XVIII, ¿sí? 1700. Em, las naciones estaban surgiendo a la modernidad. Eso significaba que estaban delimitando cuál era su identidad. Sin embargo, en Europa Occidental ya llevaban varios siglos de esa delimitación desde el periodo medieval, desarrollaron sus lenguas, cada uno su lengua romance o anglo, ¿cierto? Alemania, Francia, España, Inglaterra tenía cada una su identidad desarrollada. Lo que les faltaba tal vez de alguna manera fue como esa revolución que dio la Revolución Francesa, les dio un punto para la creación de una sociedad, ¿cierto? Para que el pueblo tuviera una voz. Sin embargo, el pueblo también necesitaba tener una identidad y como tal la sociedad necesitaba reconocerse a sí misma, no en la aristocracia, no en los modelos antiguos, sino en los modelos nuevos donde necesitaban tener dentro de ellos reconocerse los campesinos, el proletariado, la nueva burguesía, un espacio para sí mismo y ese espacio resulta ser también la literatura. Entonces el costumbrismo comienza a buscar en los relatos populares de cada nación y hacer reflejos, descripciones, casi podríamos decir que pinturas de cómo era esa nueva sociedad que había renacido después de las guerras, ¿sí? Después de las guerras, tanto de la Revolución Francesa como después, todo este periodo cruel que vivió Francia, del periodo de la guerra napoleónica, también en España el cambio que se dieron en las dinastías borbónicas y en Inglaterra cuando instaura de alguna manera esa monarquía parlamentaria. Ya no son las mismas naciones medievales, sino son naciones modernas. Y eso es lo que ellos necesitan demostrar por medio de la literatura. Ahora bien, nosotros éramos colonias a finales de 1800 y heredamos por repercusión, por eco, un poco esa búsqueda de una nueva identidad, pero también sentíamos la necesidad de encontrar la nuestra, ¿no? Históricamente, entonces el siglo XIX, 1800, va a ser la búsqueda de nuestra propia identidad y esto es la independencia. Y Y ya me empiezan sigo entonces también a alargando. gestarse naciones, ¿no? A Exacto, pensarse nosotros modelos de empezamos nación y modelos de ciudadano, modelos de territorio también, aceptación y romantizar un poco lo que es el territorio, ¿no? Sentirse más, más la patria relacionada con un terruño. sí, pero también es el hecho de que estábamos viviendo como una ignorancia sobre nosotros mismos y por el otro lado es que nuestra naturaleza y nuestra sociedad no tenía la misma historia ni la misma constitución que tenía la europea. Ellos estaban un poco más homologados cada uno en sus naciones, decíamos ya desde siglos de desarrollo de su propio ser nación de Francia, ser nación española, mientras que nosotros teníamos muchas lenguas, muchas identidades, geografías fragmentadas, salvajes, ¿cierto?
que no nos permitía ni siquiera decir somos colombianos, porque la Colombia no existía. Ujú. Ellos todavía podían decir soy francés, pero deberíamos nosotros empezar a decirnos no soy español, y si no soy español, ¿qué soy? Entonces la pregunta era grande para nosotros, para responderla, y la literatura comienza un poco a hacer esa excavación, esa arqueología, pero también la invención en nuestro caso de lo que significa ser colombiano, latinoamericano, México, Argentina, y cada uno va a tener una respuesta diferente. Sí. Dentro de algunas de las novelas que son muy importantes en Europa y de las que digamos, será un poco el estilo hacia Latinoamérica, ¿cuál podrías mencionarnos? ¿Cuáles podrías mencionarnos? Otra vez, ¿cómo? De algunas de las novelas que son como icónicas de este momento histórico en Europa y que de alguna manera heredamos porque sabemos que no es que sea un calco, hay efectivamente una herencia o una casi que una pequeña adaptación de estas ideas que se presentan en estas novelas en Europa, pero lo que tú decías más hacia lo latinoamericano, hacia el descubrimiento de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza también, porque se empieza a hacer esa comparación de había una Europa idílica desde lo geográfico, pero pues luego en Latinoamérica empezamos a mirar, bueno, y acá qué tenemos también desde lo geográfico, ¿cierto? Entonces, de esas novelas que son allí tan representativas, ¿cuál podrías nombrarnos? O sea, como un muy Bueno, breve recorrido de esas novelas que uno dice, esto por ejemplo ayuda a consolidar un poco lo que es la identidad alemana, esto también a pensar como en unos cánones éticos y morales, porque también los cánones varían, ¿no? Ya no hay esa tendencia tan marcada hacia lo religioso, hacia lo que tú decías, hacia darle el lugar primordial en la sociedad a las castas más altas, sino empezar a pensar desde el pueblo como un grupo de personas que empieza a necesitar una identidad y también una identificación en la literatura. bueno. ¿Cuáles eran las influencias de Latinoamérica? Principalmente teníamos dos, Francia y España, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, de ahí venía nuestra literatura como principio. De Francia llega un señor que se llama Chateaubriand, ¿cierto? No digo el nombre completo, siempre se me olvida, que fue en principio un aristócrata que sobrevive a François Chateaubriand, ahora sí, que sobrevivía a las batallas de la Revolución, tiene que huir hacia Inglaterra y en Inglaterra escribe una especie de historia de la Revolución Francesa para intentar entender qué es lo que sucedió en su nación y darle forma a esa nueva nación que estábamos diciendo que es la moderna Francia con su democracia. Él también escribe una novela que se llama Atala, ¿sí? Uh -huh. Y que es como el calco de nuestra primera gran novela nacional. ¿Sí? Atala de Chateaubriand es lo que viene a ser el germen de la novela de María de Jorge Isaacs. ¿Sí? Entonces la historia es básica, ¿sí? Atala tiene el argumento que los amores de dos nativos en un desierto, ¿sí? Que se reconocen entre ellos como seres que son sensibles, pero que de alguna manera no tienen como los mismos niveles de civilidad que tendría un muchacho o una chica propios de la ciudad francesa. Entonces, esa construcción del hombre frente a la naturaleza y de una pareja, ¿cierto? Que se aman en medio de la naturaleza y que de alguna manera también frente a la naturaleza tienen que aprender a sobrevivir, es el modelo que nosotros heredamos de novela fundacional. ¿Sí? Luego, frente a eso, empezamos nosotros a construir, ¿cierto? Porque ya no es la sociedad francesa la que está allí reflejada, decimos. Cuando se van los españoles quedan los criollos y son esos criollos latifundistas, los dueños de las haciendas en Cali, en la región del Valle, en la región de acá, de la sabana cundinamarquesa, en el Caribe, los que están empezando a escribir su historia, ¿cierto? Porque no, en principio las novelas no las escriben la gente Sí, del pueblo. campesina porque no tienen la educación para hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, Jorge Isaacs, ¿cierto? Que es hijo de un hacendado que tiene estudios en Europa, que ha viajado, decide escribir una novela
que trate sobre esta nación, ¿sí? Pero lógicamente tiene que sacar un modelo y el modelo decimos es Atala. ¿Por qué no otra novela? ¿Sí? Pues porque nosotros decimos la revolución viene de Francia y la libertad también, de alguna manera nuestra constitución de identidad se empieza a calcar desde allí, pero también empezamos a darnos cuenta que la estructura social que estamos reflejando en María es muy diferente a la de esos dos eh, salvajes, dice la novela acá, que se encuentran en el desierto y que desarrollan su amor en ese espíritu de la naturaleza salvaje. Nosotros tenemos una naturaleza domesticada y una estructura social también ya estructurada por las castas de la colonia. Entonces tenemos que María es la hija de un hombre errante, de un mercader con descendencia judía. Y por eso mismo de ser judía, Sí. Efraín, hijo de un español de casta antigua, ya hay una diferencia social muy grande. Otra diferencia social es que él, Efraín, el representante protagonista de la novela, es un muchacho, decimos, hijo de un hacendado esclavista, ¿no? La hacienda La María, o que llaman antiguamente el Paraíso, que de hecho esta hacienda sí existe y existió, donde se fundó la azucarera Manuelita, la que Ujú. aparece en los comerciales de Minuto Dios. Sí. Estaba en su época, ¿sí? Ocupada por más de 200 esclavos negros que se encargaban de la plantación del azúcar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reflejar en nuestra estructuración social, algo que son los rezagos del colonialismo, que no podemos nosotros tampoco negar. Entonces, tenemos aparte del desarrollo de un amor, como decíamos en la novela romántica, trágico entre Efraín y María, que está enferma desde pequeña por una enfermedad heredó de su madre, de epilepsia, y en eso, ese pequeño rasgo es casi naturalista, ahorita hablamos del naturalismo, Ujú. una determinación que la lleva a la tragedia desde que nace. Nos damos cuenta que nosotros tenemos castas, discriminaciones sociales, fracturas que no nos permiten hablar de libertad en la realidad concreta. ¿Sí? El ideal de la sociedad cuando nace en la independencia es la libertad, pero la realidad es otra. Sí, porque incluso mucho después de las gestas de independencia y de que se habla de naciones independientes, el esclavismo sigue existiendo. En Colombia, la constitución hasta 1851 le da la manumisión a los esclavos. Hasta esa época, entonces decimos, pasan desde 1819, ¿cierto? Bastantes años entre ese periodo en que ellos supuestamente participaron como soldados también en la guerra, esperando la libertad y la equidad y la igualdad de esos ideales que heredamos de Francia. Y cuando se da la primera república, les dicen los señoritos, Ustedes no son el iguales. Ujú. pueblo negro se queda esclavizado hasta los 21 años, se le da la manumisión a los que nacieron después de 1819 y la gente y los hacendados lo que hacían era venderlos antes de que cumplieran esa edad. Así llegamos nosotros a mantener estos latifundios, estas haciendas que si pensamos en pleno siglo XXI seguimos Aún se igual. conservan, exacto. Es más, ¿no? Entonces hablamos de que una novela, por ejemplo, como La María en Colombia y otras que mencionaremos más adelante, terminan también generando un ideal de cómo la patria está dada desde lo que hablábamos un momento, desde el terruño, ¿no? Entonces, cuando uno lee algo como La María, se fija que está el amor de Efraín y María, pero más allá hay una visión muy idealizada de lo que es el campo, ¿no? De lo que es la hacienda, de lo que es la naturaleza que nos rodea, o sea, como una reafirmación de cómo esta patria está desde lo terrenal, desde lo que es toda la parte geográfica de una manera muy bella, ¿no? O sea, cómo estamos dados a partir de una cantidad de recursos y demás que de todas formas sabemos que no van a ser
para todos, ¿no? Seguimos hablando del esclavismo, seguimos hablando de que hay unos privilegiados dentro de esta casta que sería como el ciudadano ideal, que vendrían siendo los mestizos, ¿no? Entonces el mestizo empieza a adquirir un papel un poco más preponderante para darle de alguna manera también al hijo de español, al criollo, una nación, ¿no? Porque el hijo de español, los criollos en últimas son unos sin patria, ¿no? No son realmente españoles, pero tampoco son nativos realmente, no, son indígenas, nacen aquí, pero como que su identidad no está dada en ninguna parte, ¿no? Y la legitimación se da un poco a través de esos matrimonios legalizados con la India y con las mestizas, ¿no? Para empezar a generar como esa nueva raza. Incluso se habla en algunas partes de procesos de blanqueamiento. Sí, es verdad, sobre todo el mestizo se empieza a preguntar y es el protagonista digamos, de la novela. Efraín muchas veces no se ubica. Él lo mandan a estudiar a Inglaterra medicina, aunque él no quiere. Es una obligación que le exige el papá, que es el hacendado, que ha estado luchando toda su vida mercantil para sobresalir entre los hacendados, para mantener su negocio. De hecho, cuando comienza la novela está en un momento de crisis económica porque ha hecho malos negocios. Eh, y tienen que, a partir del producto de la tierra, de las haciendas, lograr que su negocio, la familia, por el éxito de su casta se dé. Y no nos dicen, porque estamos volviendo a hablar de idealización, y no nos dicen que utilizan esa fuerza esclavista para mantener la producción azucarera o la producción Uh -huh. ganadera de la finca. De hecho, hay un arco en la novela que es la Sí. historia de Nay, que es la esclava que ha cuidado toda su vida de los niños de la finca, la que ha cuidado de Efraín casi como una mamá, porque nosotros sabemos que las mujeres de esa época, que eran de clase social alta, pues rara vez cuidaban de sus propios hijos, siempre los dejaban con una niñera o los dejaban con una esclava ya anciana que se encargaba de cuidar a los niños pequeños. Entonces Efraín le tiene un cariño casi maternal, ¿cierto? Pero Nay tiene una historia detrás. Nay es una mujer que ha sido esclavizada desde África. Ella cuenta toda su historia brevemente, ¿no? Ha sido una princesa en África y se convierte en la finca de Efraín en una esclava más. Y ella nos cuenta desde su punto de vista los sufrimientos. Ese pequeño pedacito que introduce Isaac en la obra lo humaniza, ¿no? Y también para él es una forma de volver exótica la Sí, la novela que nos novela. Uh -huh. del romanticismo un poco que se introduce allí, la introducción de una escena, de una naturaleza y de un grupo que es el afro, que se considera casi como salvaje, ¿no? Ellos son ajenos a la creencia cristiana, son ajenos de alguna manera al mundo civilizado. Entonces, desde el punto de vista de ellos existe la naturaleza salvaje. Diríamos, también se parece a la novela de Flaubert que se llama Salammbô, que escribió antes de Sí. la reina de Madame Bovary. Eh, la naturaleza, volvemos al punto de la naturaleza. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mestizo con la naturaleza? Si es el latifundista, si es agricultor o si es ganadero, dominarla, ¿sí? Conocerla y dominarla dentro de los principios básicos para poder sacar un producto de ella. Esa lucha constante aparece siempre en la novela. Desde que Efraín se sube al bongo y tiene que luchar contra el río muchas veces para poder llegar a la finca con vida, porque nos dicen a cada rato que aparecen las serpientes, que el río se enfurece y se lleva los bongos, que se lleva las canoas, que se lleva las mercancías, ¿cierto? Cuando llega a la finca se enfrenta a las inundaciones o a las sequías. Todo eso es un peligro para el hombre. Entonces, a diferencia de Europa, que la naturaleza es la reflexión, el espejo de la armonía y la belleza divina, ¿sí? De lo que significa ser realmente bello, la naturaleza para nosotros es algo sublime, ¿sí? Que es un concepto contrario, digamos, porque es algo que no se puede comprender y que no se puede controlar, es un peligro constante para el ser humano.
Esa es una diferencia kantiana, después hablamos de eso, Ujú. eh, grande. Para el hombre europeo, la naturaleza refleja armonía, belleza y orden. Para el hombre latinoamericano, la naturaleza es caos. Y ese caos no se puede controlar, no se puede dominar, y es la reflexión casi de lo divino, pero salvaje. Ese Dios antiguo del Antiguo Testamento hay que tenerle miedo. Y apenas nosotros intentamos medio rasguñar un poco del terruño para poder sobrevivir, pero no estamos nunca seguros de que podemos controlar. Ujú. Pero es lo que nos pertenece en últimas, ¿no? O sea, es nuestra nueva realidad como mestizos y es desde ahí donde tenemos que empezar a construir una nueva nación. Ah, sí, el terreno, primero tenemos que conocerlo y segundo tenemos que controlarlo. Esos son nuestros deseos básicos Ujú. como mestizos. Porque si nos ponemos a mirar las voces de los afros y las voces de los nativos, de los indígenas sobre todo, entonces nos van a decir la tierra no tiene dueño. Sí, la Eso es lo tierra. más extraño para un pueblo indígena. Ujú. La tierra no tiene límites, usted cómo puede apropiarse de ella. O sea, cuando llegan los llaneros a los llanos orientales, ¿cierto? Al Meta, al Cauca, y ven a los indios piapopos que son nómadas. Ellos viven de un lado a otro, consumen en una región y cuando ven que ya cazaron los ciervos allí se van al otro lado, pues los creen bobos, los creen salvajes porque no son civilizaciones asentadas. ¿Sí? Y a partir de ese pensamiento, de creerlos seres inferiores, comienzan las masacres que se dan en los llanos, que nos cuenta otra novela romántica costumbrista en esa mezcla que tenemos nosotros, la gran segunda novela colombiana fundacional, que es La Vorágine. Ujú. Con todo el asunto de las caucherías también. Entonces, La Vorágine, tenemos otra explotación de la naturaleza, otra apropiación de la naturaleza por el hombre, pero es de la naturaleza salvaje, de la Orinoquía, de la Amazonía, la selva amazónica, y también hablamos de los llanos. Ambas representaciones, diríamos, de la libertad absoluta de la naturaleza, ¿no? O sea, de lugares donde no existe esas leyes de civilidad y propiedad que nosotros consideramos modernas. Y que hay que, de alguna manera, a través de todo este proceso expansionista y de construcción de nación, pues darle un orden un poco hacia lo concebido desde Europa, ¿no? Aunque Exacto, y sabemos que en esencia no es igual. Ujú. darle explotación, porque ¿para qué va el personaje principal de la novela de La Sí, Vorágine allá? Para hacer explotación cauchera. O sea, no va en un ideal espiritual de reconocimiento de la libertad individual, sí, no. sino va a hacerse rico. Sí, a sacarle provecho a esa tierra. Entonces, José Eustacio Rivera, o José Eustacio Rivera, Eustacio, habla desde la experiencia, porque él hizo exploración de esa zona cuando el gobierno lo envió a hacer una especie de cartografía de los recursos de Colombia, porque eso es otro muy importante. ¿Por qué va allí? Que Colombia tenía un mapa idealizado de qué era, ¿cierto? Ujú. Desde la conquista, pero realmente cuando uno viene a hacerse cargo de una nación es como cuando se hace cargo de una empresa y empieza a revisar cuáles son los recursos de entrada de la empresa, se puede aprovechar, ¿no? Entonces dicen, bueno, ese pedazo de allá, de Bogotá para abajo, que dicen que son los llanos y las selvas, que se puede aprovechar, que nosotros podemos sacar de allí, y para eso mandan a ingenieros y estudiosos, y entre ellos a José Eustacio, que se gasta 2 años paseándose la Orinoquía, y de ahí saca esta gran novela, que es La Vorágine, y en su narrativa trajo a un personaje que se llama Arturo Pova, y Arturo Pova va a ser la representación de ese hombre moderno que se va a enfrentar a la naturaleza por el bien supuestamente propio, ¿no? Personal de enriquecimiento, pero también como representante de la civilización. Y sin embargo, el personaje es tan consciente, digamos, todavía tiene alma, de los errores y horrores que se viven en la selva, que tiene que hacer un testimonio de esos crímenes que se viven en el silencio selvático, donde no existe la justicia como tal, ¿no? Pues la Ujú. justicia es únicamente dada por la mano del más fuerte.
Entonces ya hemos hablado de dos novelas colombianas, que pena que yo me perdí ahí, pero pues son los ejemplos más Sí, cercanos que tenemos de porque representación. ahí va mi otra pregunta, o del otro que quería que conversáramos, y es como, ya hablamos de esa necesidad de domar la naturaleza, de ese, digamos, de esa idea utilitarista que viene desde la visión eurocentrista de que la naturaleza está al servicio del hombre y más una naturaleza que se considera salvaje, sin orden, pero también se empieza a hablar de cuáles deberían ser como los perfiles, ¿cierto? Si bien se hace un reconocimiento a lo que es propio de estas patrias o de estas naciones, también se empieza a hacer como un perfilamiento de cuál sería el ciudadano ideal, la mujer ideal, porque también empieza a darse un papel a la mujer, como cuál debería ser su papel frente a un mundo que ha sido invadido en un principio, que luego entra por unos momentos de violencia para crear una nueva nación. Entonces yo no sé si ahí de pronto nos remitíamos un poco a esta idea de doña Bárbara y Marisela, como allí se nos muestran dos tipos de mujeres que deben, eh, que están presentes, pero cuál debería ser como la ideal para ese proyecto de nación que se empieza a gestar, ¿no? O sea, cuál sería la mujer que realmente podría servir en determinado momento para que haya una nación que sea próspera y que tenga una identidad particular. Bueno, de la mujer y bueno, pues ya. La mujer como objeto y la mujer como sujeto. Uh -huh. Intentemos en esas dos diferencias mirar las novelas de este periodo. En Argentina, ya hablamos de Doña Bárbara, espérate un momentito. En Argentina surge una novela que es Amalia, ¿no? O sea, en este Sí. periodo tenemos las novelas con hombre y mujer. Sí, María, Entonces, Amalia, y Manuela. Manuel, el Entonces, señor. todas las que quieran buscarse las novelas en esta época, pues pueden buscar su nombre. Uh -huh. Entonces, Amalia de José Hernández es una novela puramente casi política, casi panfletaria, diríamos, ¿sí? Uh -huh. Donde nos habla de la lucha revolucionaria, o sea, de dos partidos políticos que surgen en Argentina después de la Primera Gran República, que diríamos se parece mucho a nuestros partidos, que son los liberales y los conservadores, que también aquí en Colombia se dio una lucha, ¿no? A partir de los ideales de los bolivarianos centralistas y los santanderianos federalistas. En Argentina sucedió algo parecido, si bien tenían un contexto bien diferente. Ellos estaban luchando también entre un federalismo más bien acampesinado, apoyado por los grupos ganaderos argentinos latifundistas y un grupo centralista conservador lleno como de los ideales franceses, pero poco cercano a la realidad digamos, de la sociedad argentina. Entonces, los unitarios. Esa lucha entre los dos grupos aparece representada en la voz de Amalia. ¿Amalia quién es? Es la chica que se enamora del revolucionario unitario. Intenta protegerlo todas las veces que él hace revueltas y termina finalmente en un conflicto donde él eh, muere defendiendo sus ideales y ella intentando defenderlo a él, como intentarlo protegerlo de sí mismo, de sus ideales. Esa es Amalia. Entonces, ahí que veríamos, casi una mujer representante de los valores, víctima por ellos mismos, que no se rinde por esto, casi diríamos, una pola, pero literaria, frente a un personaje como bueno, eso van a ser como 70 años después, la novela de Doña Bárbara. Doña Bárbara es una novela venezolana, va a representar un personaje totalmente diferente. Esta mujer es una hacendada, es una mujer independiente que se ha deshecho de dos de sus maridos únicamente para hacerse ella cargo de la gran hacienda, ¿sí? Y no tiene ningún tipo de escrúpulos. A ella no le importa el amor, no le importa el matrimonio, la religión, ningún ideal está allí atravesado, a excepción de la libertad y la independencia de ella misma. ¿Sí? Ya tiene total desprecio por los hombres, hasta que le Con, aparece la piedra en el zapato, ¿no? Y hasta que le aparece un hombre que se le enfrenta a ella
no con alevosía, sino con una imagen de justicia, de algo que ella parece que en el fondo estaba buscando. Esta mujer es muy diferente, ¿no? Porque no responde a los cánones de lo que debería ser una mujer real, ¿no? Lo que está buscando en la época una, no, una mujer idealizada es la mujer esposa, acompañante, el ángel que no tiene ningún tipo de mácula en su alma. Por eso al final de la novela ella pierde, ¿no? Pierde sus territorios, pierde todos los grandes aliados que la estuvieron ayudando todo el tiempo y pierde casi contra sí misma, porque es su hija la que logra obtener el amor del protagonista de la novela. Que además hay una cosa bien triste en Doña Bárbara que naturaliza toda esta violencia y como dice, fue un mal necesario, ¿no? Porque Doña Bárbara termina siendo que producto, es la hija de una india y una hacendada, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y es abusada por un regimiento independentista, que de ahí nace Marisela, pero pues no se sabe de cuál de todos estos hombres termina siendo hija de ella. Pero es como esa, o sea, dentro de Doña Bárbara está todavía ese sentimiento indígena, esa necesidad de unión con la naturaleza, donde ella, pues sí, es una hacendada y demás, pero es una mujer que es muy independiente, pero es vista como la malvada del paseo, ¿no? O sea, si uno la mira como la retratan todo el tiempo, es como esa mujer rencorosa, que no ha superado, que no se moderniza, que no entiende que ahora el mundo funciona de una manera distinta. ¿Mm? Y Santos, que viene a ser aquí el enamorado, termina siendo un hombre también medianamente idealizado, o sea, se enamora de Doña Bárbara, que en teoría es muy malvada, y también de Marisela, pero Marisela termina, lo que tú estás diciendo, siendo esta muchacha sin mácula que entiende las debilidades de este hombre y que igual lo acepta, aunque haya estado muchas veces con su propia madre, ¿no? Y el desprecio que además tiene Doña Bárbara por Marisela, que es esta hija bastarda que le recuerda pues el episodio trágico de su violación. Pues de Rómulo Gallegos sí está la representación de esos, pero la mujer, digamos, doña Bárbara representa lo que significa lo salvaje, la ley Uh del -huh. monte, diríamos, o Uh la ley -huh. del llano, que lo nombran explícitamente en la novela, que es muy diferente a la ley cívica de las ciudades, a la, decíamos, la representación de la civilidad y la modernidad. La libertad, entonces decíamos, y la justicia son concepciones modernas de de las cuales nosotros dependemos como comunidad, pero en el desarrollo de la naturaleza y en estos ambientes agrestes en que aparece este personaje que sobrevive, Doña Bárbara, libertad para ella significa tener el mando de poder sobre todas las cosas y para ello, pues no importa si tiene que pagar a todos los jueces de la comarca o si tiene que mover y echar de su tierra a los hacendados que estén al lado o si tiene que desaparecer gente. Uh -huh. Todo vale porque la ley, la fuerza y la violencia es lo que ella aprendió desde pequeña, que es lo que importa en esa región. Entonces, cuando se encuentra con Santos Luzardo, que es un abogado, dice, este hombre, ¿qué está haciendo acá? Y el hombre se le enfrenta, ¿no? Por la mitad de la hacienda, la Altamira, pero no se enfrenta como los otros, con violencia, con fuerza, sino con la ley y la justicia. De pronto empieza a decir, ese es el líder que yo siempre he querido. O sea, él es la representación de eso que yo no he podido alcanzar y que me ha tocado por la fuerza obtener. Una novela preciosa, además porque también habla de la naturaleza como este salvaje que no se puede controlar, donde el hombre llanero, no el hacendado, el hombre llanero como Pajarito, es que es uno de los personajes que más me gustan de esa novela, Pajarote se llama, es un mulato, ha encontrado la libertad absoluta, no en la posesión de la tierra ni en la posesión de poder ninguno, sino en la capacidad de desarrollarse él mismo en la extensión de la tierra. Entonces, el personaje acompaña siempre a Santos, de hecho, es como el Sancho Panza Uh -huh. del Quijote, el que lo conecta a la tierra y le dice, venga, no sea bobo.
cuando vaya a esas citas ciegas con el más malvado de los otros, el embrujador, yo lo acompaño, porque lo más seguro es que lo van a matar, ¿sí? También es el que cuenta las leyendas de la finca, es el que siempre está enamorado de la libertad independiente, casi el ideal romántico que estábamos hablando por allá al Ujú, principio. Se desarrolla en la realidad del hombre que no posee nada y que no intenta poseer nada. Y esa es la resolución final de la novela. Doña Bárbara, cuando abandona todos sus territorios, cuando le entrega sus posesiones a su hija y cuando deja de odiar al mundo, descubre que la libertad estaba en dejar de odiar a todos y en dejar de intentar de poseer e intentar de controlar todo. Y abandona, según la leyenda, dicen, en la mañana ella toma una canoa y se va, desaparece, de abandonando todas las cosas, dejando todo en el origen de ella, como decíamos, es la naturaleza y el pensamiento nativo. ujú. Sí, la naturaleza misma no es algo que se pueda dominar. Yo quería leerte un poco sobre este asunto que estamos mencionando de las novelas fundacionales, algunas palabras de Alberdi en Argentina, ¿sí? Donde habla de este proyecto de nación a través de lo literario. Entonces voy a leer, abro comillas. Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ella, sin abdicar el tipo de nuestra raza original, y mucho menos el señorío del país. Hay aquí un paréntesis, por conquistadores más ilustrados que España, por ventura. Todo lo contrario, conquistando a la vez de ser conquistados. La América del Sur posee un ejército para este fin y es el encanto de sus hermosas y amables mujeres que recibieron de su origen andaluz, mejorado por el cielo espléndido del Nuevo Mundo. Removed los impedimentos inmorales que hacen estéril el poder del bello sexo americano y tendréis realizado el cambio de nuestra raza sin la pérdida del idioma ni del tipo nacional primitivo. Que es acá donde él empieza, digamos, Alberti también lo hace, llega a ser presidente, pero también lo hace a través de sus escritos, el empezar esos procesos de blanqueamiento, es decir, es que acá la nación tiene que surgir es de eso, de la unión con las mujeres de estas tierras para empezar a crear un ciudadano distinto, que era lo que decíamos, doña Bárbara ya no sería esa mujer que puede fundar o que nos sirve de base para una nueva nación, pero sí lo sería su hija en este caso. Y pues, pues nos suena bello y por eso hablamos de lo romántico allí, pero en últimas es una forma de empezar a negar lo que es propio de estas naciones, ¿no? Y decir, no, no nos sirve lo indígena, no nos sirve lo negro, y entonces hay que empezar a construir lo mestizo. Un poco Lo controlando mestizo la producción, la lo reproducción. mestizo blanqueado en Argentina, sí, eso es muy evidente. Además que debes pensar que preciso en ese gobierno, o sea, a mediados de 1800, llegan todos esos emigrantes italianos, ¿no? Uh -huh. Por eso los argentinos son todos lindos, accesibles, una cultura totalmente casi europea, diríamos. Pero eso tiene detrás una discriminación muy grande. O sea, mientras que hay naciones como las caribeñas, incluso la colombiana, donde hemos tenido un mestizaje mucho más amplio, en Argentina lo que sucedió fue una masacre. ¿Sí? O sea, el genocidio que se dio de Uh los -huh. territorios indígenas, de los pueblos que se encuentran y que se cuentan como testimonio en Civilización y Barbarie, en Martín Fierro, ¿sí? La guerra del gobierno en contra de lo que considera peligroso. Lo peligroso es lo nativo y lo peligroso es lo que no se puede controlar, como los salvajes indígenas que están por allá en la Pampa. Y la Pampa es un territorio rico en ganado, rico en muchas cosas y que yo como hacendador, ¿por qué no puedo aprovechar? No lo puedo aprovechar porque están esos indígenas allá, entonces hagámosle guerra. Es lo que dice lo que dice Martín Fierro, ¿cierto? Uh De -huh. Fernando. El pobre hombre, el gaucho, que se encuentra en la mitad de ambos mundos, él es el mestizo real, el gaucho, Uh -huh. porque él vive en la naturaleza del campo. Es mitad europeo, digamos, mitad español en cuanto a creencias, en cuanto a literatura. O sea, ustedes escuchen los cantos del gaucho, el audio de Martín Fierro, que no es una narrativa en prosa, sino es una narrativa lírica, épica. Es pura tradición española, ¿sí? Está cantado
en sextetos, octosilábicos, casi como el Miocid. Y sin embargo, lo que narra es la épica del campesino gaucho, del verdadero mestizo. ¿Qué está buscando el personaje de Martín Fierro? Que lo dejen en paz, que lo dejen vivir en su chacra, en su finquita, con su familia, con su ganado, ¿sí? En una libertad posible, ahí sí diríamos casi armónica con la naturaleza en esa lucha diaria por el sobrevivir. Pero el gobierno no lo deja. En cuando él va al pueblo, ¿no? A una fiesta donde hacen una carrera de caballos y descubren que él es muy bueno tirando y muy bueno al caballo. En este hombre sirve para la guerra, ¿qué está haciendo acá? Y se lo llevan forzosamente a la lucha, ¿sí? Lo reclutan a la mala en la lucha contra los indígenas, que representan también otra forma de libertad. O sea, él está luchando valores que son contrarios a él. Y es una crítica social muy grande que está en esta novela de Martín, bueno, no es Ujú. novela, en este poema épico de Martín Fierro. Sí. Un poco también se da algo parecido en Huasipongo de Jorge Icaza, que pues hablan de todo ese proceso de esclavismo y de negación de su ser que tienen los indígenas, ¿no? Entonces Huasipongo va a ser toda esta historia de lo que es la vida desde pequeño de un indígena que todo el tiempo está sometido a estos grandes señores, aunque en teoría ya están en independencia, aunque en teoría ahora todos somos iguales, solo en teoría, ¿no? Porque eso no sucede. ¿Mm? Yo tenía aquí una cifra que lo deja uno pensando, ¿no? Después de estos procesos de, eh, de libertad, libertarios, pues por ejemplo Bolívar habla de hacer una unidad, de que la república y las facultades morales, ¿cierto? Todo debe ser fundido en una masa, que es ese pueblo, que debe haber una sola legislación, un espíritu nacional que sea todo un todo, y habla una y otra vez de unidad, unidad, unidad. Pero cuando uno va a mirar esa unidad y lee, por ejemplo, un informe que hace Carrillo en 1830 que da las cifras, ¿cierto? Eh, que basadas en estudios de Alejandro von Humboldt, de cuántos indígenas hay en toda Latinoamérica. Estas cifras no nos sorprenden porque solamente mirando a nuestro alrededor podemos ver que esto no se da, o sea que esto no se mantuvo. Tenían en teoría una población de 9 millones de indígenas, 4 millones de negros y 6 millones de mulatos y mestizos y tan solo 5 millones de blancos. Pero si uno va a mirar ahora la cifra de blancos, o lo que podría creerse blanco, y mestizos y mulatos, pues superan por mucho a las cifras de indios y de negros, particularmente de indios, que si vamos a mirar, pues no hay toda esa cantidad de indígenas, estando ahora en siglo XXI, que después de esos procesos independentistas se supone que debería haber aumentado la población de los que fueron liberados, ¿no? Pero pues eso no se da. Sí, ya ahorita seguimos con ese tema de lo nativo porque, o sea, es contradictorio. Se Ujú, supone que uno de los rasgos, volvamos a lo literario, ujú, uno de los rasgos del costumbrismo es el mantenimiento y la conservación, de alguna manera la valoración de lo propio. Lo propio está en la lengua, ¿no? ujú. En los dialectos, en las lenguas nativas, en la comida, en las creencias. Y todo eso se refleja, claro, en las novelas. O sea, les decía, los personajes nativos y los personajes llaneros, mestizos, tienen su dialecto reflejado muy bien en la obra. Y los personajes cultos, protagonistas, también su forma de hablar cuidada, ¿sí? De un español emancipado, pero que todavía depende para su prestigio del estudio y la tradición católica española, muchas veces también afrancesada. En el caso, por ejemplo, de María. María habla francés, Efraín habla francés e inglés. Ujú. Su padre es inglés. Entonces, desde un principio tenemos nosotros modelos extranjeros y los hacendados quieren seguir ese modelo extranjero, francés o inglés. Los mestizos tienen su lengua particular y sus creencias mezcladas, católicas, españolizadas, con lo nativo indígena, en algo que ya no se puede separar. El llanero reza para que el ganado no se muera, no es que le ponen una vacuna.
Sí, Mm, a doña Bárbara le tiene miedo porque cree que es una bruja, ¿no? Que todo el sí. tiempo está unida a Satanás y por eso es que ella adivina las cosas en lugar de que tenga como 1000 espías que le encuentran todo lo que va a suceder y pues una inteligencia sagaz que le permite de alguna manera pensar en el futuro cómo podría aprovecharse de ello. Es una lectura un poco hipócrita en la novela, o sea, nosotros somos conscientes de que doña Bárbara no es un personaje sobrenatural, porque ya estaría esto en lo mágico, en lo fantástico, sino Ujú. es un personaje que aprovecha las creencias del pueblo mestizo para tener una superioridad que no tiene real. Y esta misma superioridad que heredan los hacendados, ¿no? Y que se creen mejores siempre que los nativos. Los nativos están por allá en el fondo de lo que es la sociedad bien latinoamericana. La pregunta nosotros nos diríamos, ¿quién escribe desde lo nativo en este periodo? Y no hay, ¿no? O sea, no tenemos evidencias de escritura desde lo nativo, a excepción, ¿cierto?, de las tradiciones populares, o sea, lo que se rescata dentro de la narrativa y en la lírica de la tradición popular. O sea, la canción del Bogá que aparece en la novela de María, las canciones del llano que aparecen en las novelas que nosotros estamos hablando, ¿cierto? Ujú. Eso es lo poco que podemos rescatar indigenista, ¿sí?, de la obra. Pero si nos vamos Bueno, al y un Caribe, poco guasipongo, pero pues Caribe es una población mucho más grande afrodescendiente, ¿sí? Y así podemos empezar a ver allí que sí hay literatura romántica y literatura del siglo XIX, un poco más afro, ¿sí?, un poco más cercana a la raíz, que no fue reconocida en la época como literatura, digamos, importante para la época, como Gabriel Vázquez, que fue un hombre negro que escribió desde la pobreza. O sea, ese hombre nunca fue un hacendado, ¿sí?, como ujú. todos los escritores de los cuales hemos hablado hasta el punto, sino que aprendió a escribir en una escuelita de pueblo y hasta ahí llegó hasta la primaria y sin embargo fue su propio gusto, ¿sí?, que lo llevó a convertirse en poeta y a ser reconocido incluso por poetas mexicanos de la misma época, ¿sí? Preguntarle que por qué seguía trabajando como artesano, dedicado, él no vivía de la poesía, era pobre, ¿no? Sí. Y uno sabe que le toca trabajar para poder vivir. Él hacía peinetas de concha de nácar para poder sobrevivir. Y lo que nos queda y nos resta de él son 10 o 20 poemas. Sin embargo, él habla de los dolores de la pobreza del hombre afro. Tristemente, porque lo habla desde el español castizo y el español culto para demostrar que tenía los estudios, que tenía de alguna manera la delicadeza poética. Tienen que pasar bastantes años para que el lenguaje nativo, ¿sí?, el afro como tal, el caribe, abren su lengua. Sí, puede ser considerado como una forma de expresión artística también, porque antes todo lo que no sea español no entra dentro de los cánones de la belleza. Y los gobiernos no lo permitían No, tampoco. O sea, en Colombia el español fue la lengua oficial y se desterraron las lenguas nativas hasta hace muy poco, hasta la Constitución del 91 se permitió la educación étnica. étnica. Entonces lo demás se consideraba salvaje, a diferencia de Perú y Ecuador y Bolivia, donde ellos Ujú. mantuvieron la oficialidad de la lengua quechua. Allí sí podríamos de pronto encontrar un poco más de cosas nativas. Y sin embargo, también los dueños de la literatura de la época eran grandes hacendados, eran cultos españoles que no permitían que la lengua nativa fuera algo que sea digno de contar en la literatura de la época. Ujú. Eh, de pronto para adentrarnos un poco más en lo que es esta historia, yo recomiendo este ensayo que me parece hace un recorrido muy importante sobre todo este asunto de cómo desde lo fundacional y desde la colonia hasta nuestros tiempos, sí, siempre, si bien se ha hablado siempre de esa recuperación de la tierra, de tener una identidad y demás, las élites gobernantes siempre han sentido como un absoluto desprecio hacia lo que es lo propio de Latinoamérica y ha costado muchísimo
Este es particularmente en Colombia, este ensayo particularmente en Colombia, pero ha costado muchísimo al pueblo, incluso al mismo pueblo, sentirse orgulloso de lo que es y de lo que ha traído culturalmente desde las épocas anteriores a la conquista y a la colonia. El texto es, para que se acabe la vaina, de William Ospina. Es un ensayo que lo pone uno un poco triste, la verdad, pero también lo pone a reflexionar mucho sobre esto que hemos venido hablando, todos esos intentos de imitación desde las élites de una forma de ser, que hay uno que otro destello de algún visionario, de alguna persona más sensible que quiere destacar lo propio, pero que siempre termina con ese discurso de que lo extranjero es mejor, ¿sí? Sobre lo que sería lo regional. Y también un poco el asunto de no sentirse parte, o sea, gobernar este pueblo, pero no sentirse parte de él. Siempre lo que tú decías, el hacendado sí explota esta tierra, sí son sus tierras, se va a hacer matar por ellas, pero no se siente igual de alguna manera estas tierras, por más que se intenta gestar ese proyecto. Sí. Mira, les busqué por acá mientras tanto el pedacito, por ejemplo, de la canción del Bogá, que es tradición Ujú. popular de los pueblos afro en la región del Urabá, en la región del Valle. ¿No? ¿Quién es el Bogá? El Bogá es el negro, el zambito, que se encargaba del transporte. Acuérdense que no hay carreteras en esa época, nosotros teníamos los ríos principales, ¿cierto? El Cauca, el Magdalena, para traer las cosas desde Cartagena, desde Barranquilla, y hasta el centro del país, ¿no? Ujú. Y, y es por medio de los ríos que llegan todas las riquezas y salen nuestras pocas exportaciones de la época. Y sin embargo, estos hombres son los más pobres del mundo, los remeros son los que sufren más, ¿no? Negros usualmente, decíamos, no habían sido monomutidos y entonces en su sufrimiento cantan. Dice, no se junte ya la luna, remá, remá, que hará mi negra tan sola. Llorar, llorar. Me coge tu noche oscura, San Juan, el río, ¿no? Ujú. Oscura como negra, mi ma, la luz de su ojo mío, derma, derma. Los relámpagos aparecen, bogá, bogá. O sea, eso es lo poquito que se rescata que tenemos dentro de la Ujú. literatura fundacional, que igual hay que agradecérselo, ¿no? Porque ya Sí, tú por lo sabes. menos nos deja Ujú. ver algunas características. El asunto es un poco lo que decíamos, la crítica que se le hace es el exotismo que quiere mostrar a través de eso, ¿no? O sea, que afortunadamente se hace de alguna manera un reconocimiento, pero en realidad lo hacen más con una intención de exotizar la obra, ¿no? Sí, de, pues para Europa y para las regiones urbanas, incluso digamos para Santa Fe, Bogotá, eso era exótico, ¿no? Es Ujú. casi la imagen turística que tenemos de la negra cargando con las frutas en Ujú. Cartagena. Sí, que para las Pero fotos está allí presente, pero es perseguida por ser vendedora ambulante o por la sea, alcaldía. desarrollo Ujú. económico, educativo para que salgan de ahí no hay. No hay. Ujú. Ellos siguen siendo una figura de fondo. ¿Cuándo le damos voz realmente? Pues está en la poesía y está en la tradición oral, decíamos. Está en un señor que llamamos Candelario Beso aquí en Colombia, ¿no? Ujú. Que es de la época, ¿sí? Nace en el 49, 1849, muere en 1884. Lo recomiendo los cantares de mi tierra, pero pues entonces esa poesía de él está cantada en lengua palenquera. Ujú. O sea, y para la época decíamos el español castizo, el español blanco bogotano, ¿cierto? Con sus latinismos era el que reinaba. Entonces, cuando este hombre habla en lengua palenque, ¿sí? Pues le van a tratar de salvaje. Y únicamente su poesía se retoma hasta pues pleno siglo XX cuando empezamos a hacer la antología de literatura afro. En Cuba, antes de que nos vayamos, digamos, a cerrar esto, quería hablarles de Sí. una mujer, ¿sí? Gertrudes de Gómez de Avellaneda, nombre horrible, pero pues para esa época no es tan terrible. Una Gertrude. mujer mestiza, ¿sí? Ujú. Hija de un capitán y de una criolla en Cuba, en La Habana, también queda por las negritas.
Y ella en su infancia absorbe toda la literatura, toda la tradición oral y las costumbres de una plantación, ¿cierto? Ella como una señorita mestiza. Y a los 18 años, cuando su padre pues muere y su mamá decide conseguirse otro esposo, el capitán se lo lleva para España, ¿sí? Se lo lleva para Galicia. Y ella en España comienza a escribir, se vuelve rebelde, es una de las pocas mujeres autoras que tenemos de Cuba desde este periodo. Y escribe una novela, la primera novela antiesclavista de Latinoamérica, se llama Sapo. No es una novela muy reconocida. Ustedes, ¿Nos repites el título, Nora? Porfa. SAB, S-A-B, es el nombre que le dan al esclavo. Ella va a contar la historia de un amor trágico Ujú. de Sab, que es un esclavo negrito, mulato, que nunca se aclaran sus orígenes, parece que es el hijo del hermano del hacendado junto con una negra, ¿no? La mujer muere en el parto, el muchacho queda al cuidado de la familia de los hacendados y ellos deciden criarlo casi de la misma manera que las hijas pequeñas del hacendado. ¿Sí? Entonces él resulta teniendo una culturización blanqueada, ¿sí? Se enamora de una de ellas, de Carlota, la hija mayor, de Carlos, que es el hacendado de las plantaciones. Pero el problema es que Carlota, una mujer culta y delicada, ¿sí? Tiene una idea de amor romántico, ahí sí vamos en esto, y su amor romántico está en Henry, que es un muchacho que ha sido criado en Inglaterra, es inglés, ¿sí? Y que se acerca a ella con todas las cortesías del caso, eh, que diríamos que aparecen en todas estas novelas románticas, pero que no siente un amor verdadero por ella, siente un amor verdadero por las propiedades de su papá. Ujú. Como casi siempre. Y ella está muy ilusionada. Sin embargo, todos los negocios que Carlos ha hecho en los últimos años les ha hecho perder muchas riquezas reales. Lo único que les queda es la hacienda. Entonces, de alguna manera, Henry empieza a dudar de ese amor que ha tenido siempre por ella. Y ella empieza a sufrir muchísimo. Y a quien realmente le importa es a Saf, porque la ve sufriendo y dice, pobrecita, ¿qué puedo hacer por ella? Yo la amo, soy consciente de que mi estatus de esclavo nunca la voy a poder alcanzar. Es un hombre sufrido, o sea, lo que desarrolla Gertrudis de Avellaneda es un personaje que finalmente es un personaje real, nosotros, un mestizo, esclavo, ¿sí? Y que sin embargo ha sido educado en los ideales de libertad e igualdad. Entonces es una contradicción profunda lo que él vive todo el tiempo y ahí Porque ha hay sido dos educado en chicas. eso, pero sabe que en realidad no tiene derecho a eso, no tiene acceso a eso. La realidad no existe. Entonces él decide, bueno, en un golpe del destino como que se gana un boleto del baloto, digamos, se gana una rifa y ese dinero se lo regala a Carlota como dote para que se case con Henry, que es con quien realmente supuestamente quiere estar, ¿no? Y la novela termina en una tragedia así, o sea, el personaje se muere de amor, literalmente, ¿sí? Porque desaparece de allí, para que Carlota sea feliz, ¿sí? Entregándole lo poco que tiene. A un tipo Decide que... no comprar su libertad, o sea, con ese dinero hubiera podido comprar su libertad y hacer lo que quisiera. Ujú. Pero antes de eso se lo entrega a ella para que ella alcance su felicidad. Una novela trágica, diríamos, muy romántica, pero en el fondo eh, tiene muchas cosas costumbristas, ¿no? Los personajes, el paisaje propio de la plantación, la crítica de fondo que aparece desde las primeras páginas cuando nos dicen el calor tórrido, el calor sublime, o sea, 40 grados de temperatura que aguantaban durante 8 horas al día, los esclavos cortando caña para llegar a la casa no a descansar, sino a poner el trapiche en movimiento para que esas cañas fueran procesadas. ¿Sí? Lo dicen las dos primeros párrafos. Sí. En ese sufrimiento se vive día a día. ¿Sí? Y eso sale como un comentario que sale como de los labios de Saf, como si fuera el diario vivir, como si eso no fuera nada. Y escrito por una mujer mestiza, Gertrudis Gómez de Avellaneda, se la recomiendo mucho.
Bueno, entonces vamos cerrando ya. Para los chicos de noveno les va a quedar en el Classroom, les van a quedar dos ensayitos para que los miren y ahí pues les va a quedar una actividad. Los ensayitos, aparte de pues las lecturas que espero por curiosidad se acerquen a ellas de los textos que hemos mencionado hoy, el Martín Fierro yo ya se los había compartido. Les quedan dos lecturas, son dos ensayos cortos. Uno se titula El romanticismo y las ideas de libertad de Simón Bolívar, el desencanto romántico del libertador, que hace un poco ese recorrido por los textos de Simón Bolívar, en los que expresa ideales romanticistas y luego cómo él mismo va empezando a entender que esa idea no va a calar realmente en un pueblo con una diversidad como la nuestra. Y el segundo, que es del que he sacado algunos de estos datos que di hoy, es Construyendo o disfrazando patria, una patria para quién, tópicos fundamentales del romanticismo latinoamericano, y entonces allí es mirar un poco eso de cuáles fueron los ideales que se tomaron un poco el romanticismo, cuáles fueron las modificaciones que se le hicieron en Latinoamérica para estas novelas fundacionales, y realmente es lo que hablábamos con Nora hace un momento, se muestran unas realidades, pero cuál es la patria que se está construyendo y si esa patria realmente es inclusiva para todos los que son miembros de estas tierras, y pues que sabemos que no necesariamente lo es. Quedan esos dos ensayitos para que los revisen y con respecto a ellos va a quedar una actividad. Nora, muchísimas gracias por esta conversación, por habernos regalado tu tiempo. Espero que podamos hacer otras charlas como estas en el futuro. Fue muy ilustrativo, muy agradable. Y pues sin más, nos despedimos. Chao, chao para todos. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido demasiado. Yo soy muy caótica. Como todo lo latinoamericano. La belleza del campo. Ejemplo de eso. Bueno. Entonces, ya saben, pueden seguir viendo algunas de estas transmisiones. Hoy a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar con la filósofa Cristina Tora para hablar un poco sobre 3 filósofos de la cultura. No se los voy a decir porque son sorpresa, pero sí les invito nuevamente a unirse acá en YouTube y en Facebook Live para ver un poco sobre esta charla, porque queremos también analizar todo lo que ha sido como estos comportamientos sociales, culturales de los últimos tiempos a la luz de estos 3 filósofos. Nuevamente me despido, muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos respondiendo posteriormente sus comentarios.